Vamos a ver ahora el ítem palabra y sacramento. En primer lugar, tenemos que decir que palabra y sacramento son aspectos distintos de una misma realidad salvífica. Mejor aún, podemos decir que la palabra es configurante del sacramento, que incluso estos dos aspectos podríamos denominarlo mejor palabra y elementos. Pero como hubo una oposición a lo largo de la historia, especialmente desde el protestantismo, entre la palabra y los sacramentos, los vamos a empezar a analizar desde este punto de vista. Karl Rahner, ese famoso teólogo del siglo XX, había denunciado una disparidad, empezando por una acentuación en la concepción cultural y del sacerdocio en el siglo X. A partir de ahí, la sacramentalidad y las acciones de la Iglesia que estaban fundamentados fuertemente en la palabra de Dios, de la Escritura, empezó a tener más peso el rito por sí mismo. Por eso, en el siglo XVI, con la Reforma Protestante, se autoconocen, se autodenominan como Iglesia de la Palabra, un poco por contraposición a la Iglesia de los Sacramentos. Pero, en primer lugar, si nosotros analizamos nuestro concepto de palabra, en ella Dios mismo se ha revelado. Por lo tanto, en la palabra, Dios es sujeto y objeto. Sujeto porque es el que la dice, el que se revela, y objeto porque no revela otra cosa distinta de sí mismo. Incluso San Juan en su Evangelio va a denominar palabra, logos, verbum, al Hijo, con toda una virtualidad salvífica, porque utiliza el vocablo para una palabra dinámica, no para la palabra estática. El tema de la palabra en la teología de los sacramentos lo retoma San Agustín. Acordémonos la antigua fórmula, accedit verbum ad elementum et fit sacramentum. Ahora, el verbum, la palabra, tiene que ver para San Agustín con la profesión de fe. Por lo tanto, es una palabra que es creída. Todavía no estamos en la denominación escolástica de la palabra como forma. Sin embargo, vemos acá como la palabra va hacia el elemento, que es la realidad tangible, y ahí es donde se crea, donde se confecciona, por decir una palabra, un vocablo tal vez no tan feliz, pero donde aparece el sacramento. Por lo tanto, desde la concepción agustiniana, el sacramento es una palabra visible, una palabra encarnada, en analogía con el Verbo de Dios hecho hombre. San Ildefonso y San Paulino también hablan de que esta palabra tiene que ver con la profesión de fe, especialmente en la Trinidad. Esto va a cambiar con Santo Tomás. Santo Tomás va a acentuar el verbum como forma usando el ilemorfismo. Pero no va a dejar de tener presente que el sentido es la profesión de fe que da consistencia eclesial a los sacramentos. Es la forma la que causa el efecto y por lo tanto la vinculación. Para Santo Tomás, esta palabra tiene que ser creída y profesada y por lo tanto va a otorgar entidad y eficacia al sacramento. Podemos ver en los sacramentos dos aspectos. Por un lado, el aspecto eclesial. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si bien el ministro es Cristo, a la Iglesia le toca una administración vicaria de sus sacramentos. Las acciones sacramentales de la Iglesia son acciones de Cristo. Y por lo tanto, estas son públicas y comunitarias. La Iglesia cree en la palabra de Dios revelada, obedece a esta palabra y por lo tanto actúa de un determinado modo, mediando en favor de los hombres.
Acá vemos la iglesia como un todo o como sujeto superior o como comportamiento comunitario. Pero además el sujeto que recibe tiene que tener una propia aceptación de esta palabra de Dios. Una palabra de Dios recibida en la iglesia y recibida de la iglesia. Esto si nosotros pensamos el vocablo palabra en cuanto a lo que va configurando los sacramentos. Ahora bien, esta palabra es también una palabra proclamada y por lo tanto en el mismo rito de cualquier sacramento, por más que haya palabras que configuran el sacramento, también hay palabras previas en la celebración donde es como este íter, como este camino, donde escuchamos la palabra hasta llegar al sacramento. Pablo VI, en las normativas del misal romano, habla de estimular el hambre de la palabra para poder impulsar la unidad eclesial. Dios está presente en su palabra y esta palabra como proclamada, y aquí podemos pensar la palabra proclamada en cuanto a las lecturas, por ejemplo, especialmente los evangelios, como indispensable para la acción sacramental, porque además son los fundamentos de la revelación que terminan dándonos los sacramentos. Podemos decir que los sacramentos, por lo tanto, están fundamentados en la palabra de Dios y que esta palabra, para que no sea un vocablo solamente, la palabra se cumple y alcanza su mayor virtualidad y su mejor efecto en los sacramentos.